Era el 13 de octubre de 1917. Miles de personas se agolpaban en un campo fangoso de Portugal, esperando un milagro. El cielo estaba oscuro, lluvioso, hostil. De repente, el sol comenzó a danzar. Pero hoy no vamos a hablar solo de aquel día histórico en Fátima. Hoy vamos a adentrarnos en algo mucho más íntimo, mucho más personal. Vamos a escuchar las voces de aquellos que, en sus momentos más oscuros, más desesperados, más imposibles, sintieron la mano maternal de María salvándoles la vida. ¿Alguna vez te has preguntado si los milagros realmente existen? Si en medio de tu crisis más profunda alguien está velando por ti desde el cielo. Hermano, hermana, prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar hoy no son leyendas antiguas ni cuentos piadosos. Son testimonios verificados, documentados, imposibles de explicar por la ciencia, donde la Santísima Virgen María intervino de manera directa, tangible, fundamento innegable. Bíblico. Antes de sumergirnos en estos testimonios extraordinarios, recordemos que la intercesión de María no es una invención humana. Está profundamente enraizada en la Sagrada Escritura. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5, leemos sobre las bodas de Caná. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». ¿Notaste algo extraordinario aquí? María intercede. María presenta las necesidades humanas ante su Hijo. Y aunque la hora de Jesús no había llegado, él actúa por la intercesión de su madre. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 969, nos enseña: por esta razón, la bienaventurada Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Y más adelante, en el número 274, después de haber consentido en la fe en la Anunciación y de haber permanecido firme al pie de la cruz, María ahora, con su amor maternal, cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y se hallan en peligros y angustias hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Para comprender plenamente el papel de María como salvadora de vidas, debemos situarnos en el contexto de 2000 años de tradición católica, el desarrollo de la devoción mariana. Desde los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia ya reconocían el papel único de María en la economía de la salvación. San Ireneo de Lyon, en el siglo II, la llamó abogada de Eva, estableciendo el paralelismo entre la desobediencia de Eva y la obediencia de María. San Efrem el Sirio, en el siglo IV, escribió: «Después del mediador, tú eres la mediadora de todo el mundo». Pero escucha esto con atención. María no es mediadora en el mismo sentido que Cristo. Ella no nos salva por sus propios méritos. Ella nos conduce a Cristo, el único Salvador. Como dice San Luis María Griñón de Montfort, no hay camino más perfecto y corto para ir a Jesús que María. La definición dogmática. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, capítulo 8, nos proporciona la síntesis más autorizada sobre María. En el número 62 leemos: «Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación eterna de todos los elegidos». ¿Comprendes la profundidad de esto? La maternidad de María no fue solo un momento biológico hace 2000 años, es una realidad espiritual permanente, activa, presente en este preciso instante. El testimonio de los papas. El Papa San Juan Pablo II, quien atribuyó su supervivencia al atentado de 1981,
a la intercesión de Nuestra Señora de Fátima, escribió en su encíclica Redemptoris Mater: María está presente en la misión de la Iglesia, en su esfuerzo evangelizador. Los fieles elevan sus ojos suplicantes a María, la contemplan en la tribulación de su vida terrena, en la solicitud con que rodeó al Hijo único hasta el sacrificio del Gólgota. El Papa Benedicto XVI afirmó: quien se encomienda a María en cualquier necesidad de su vida, nunca es abandonado por ella. Y el Papa Francisco constantemente nos recuerda que María es la mujer del sí, que desata los nudos de nuestra vida. Fundamento escriturístico adicional. Jesús mismo, desde la cruz, nos confió a María. En Juan 19, 26, 27, Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Ese discípulo somos todos nosotros. Cada católico, cada bautizado, ha sido entregado personalmente a María como hijo. En el Apocalipsis 12:17 vemos que entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. María es nuestra madre en la guerra espiritual. Ella protege a sus hijos del dragón infernal, y como veremos en los testimonios que siguen, esa protección no es metafórica, es real, es tangible, es salvadora. Ahora vamos a adentrarnos en el corazón de nuestro tema. Estos son testimonios verificados, algunos documentados oficialmente por la Iglesia, otros respaldados por evidencia médica o testimonios múltiples. Prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar desafiará tu comprensión de lo posible. Testimonio 1. El rosario que detuvo las balas, 6 de agosto de 1945. Hiroshima, Japón. A las 8:15 de la mañana, un destello más brillante que 1000 soles iluminó el cielo. La primera bomba atómica de la historia acababa de ser lanzada sobre una ciudad habitada. En el epicentro de la explosión, a menos de 1 kilómetro del punto de impacto, se encontraba una casa parroquial donde vivían 8 sacerdotes jesuitas alemanes. Según todas las leyes de la física, de la medicina, de la lógica, deberían haber muerto instantáneamente. El padre Hubert Schiffer fue uno de esos 8 jesuitas. Sobrevivió no solo a la explosión, sino que nunca desarrolló los efectos de la radiación que mataron a miles en los días y semanas siguientes. Vivió hasta los 63 años sin ninguna enfermedad relacionada con la radiación. Durante 34 años fue examinado más de 200 veces por científicos de todo el mundo. Todos querían saber cómo era posible. La respuesta del padre Schiffer era siempre la misma. En esa casa rezábamos el rosario todos los días, vivíamos el mensaje de Fátima. Creemos que sobrevivimos porque estábamos bajo la protección de la Santísima Virgen María. Los científicos no pudieron encontrar ninguna explicación natural. La casa no tenía ninguna protección especial. No había refugio antiatómico. Estaban en el radio donde todo ser viviente murió, excepto ellos. Hermano, hermana, cuando todo a tu alrededor parezca estar explotando, cuando las circunstancias de tu vida sean más destructivas que una bomba atómica, recuerda que hay un rosario en tus manos y una madre en el cielo. Testimonio 2. La mujer que cayó 30 metros, São Paulo, Brasil. Patricia Guimarães era una joven madre de 28 años que trabajaba en el 10º piso de un edificio comercial. Un día, mientras limpiaba una ventana, perdió el equilibrio. Cayó 30 metros, 10 pisos. El tiempo de caída, aproximadamente 5 segundos. La velocidad al impacto, cerca de 90 kilómetros por hora. Según los médicos que después examinaron el caso, la probabilidad de sobrevivir a semejante caída es inferior al 2%,
y si sobrevives, las lesiones cerebrales y de columna son casi inevitables. Patricia cayó de espaldas sobre el concreto. Los paramédicos que llegaron al lugar esperaban encontrar un cadáver. En cambio, encontraron a una mujer consciente, sin sangrado interno, sin fracturas de cráneo, sin lesión medular. En el hospital, los doctores estaban perplejos. Los estudios mostraban solo contusiones menores, ninguna explicación médica. Cuando Patricia pudo hablar, dijo algo que los médicos anotaron en su historial clínico. Mientras caía, vi a una mujer vestida de azul que me sostuvo. Sentí sus brazos alrededor de mí y luego desperté en el suelo, pero sin dolor. Patricia llevaba un escapulario de la Virgen del Carmen. Lo llevaba desde niña cuando su abuela se lo había dado con estas palabras: «Hija, mientras uses esto, la Virgen te protegerá de la muerte repentina». La promesa asociada al escapulario del Carmen, revelada por Nuestra Señora a San Simón Stock en 1251, dice: «Quien muera revestido de este escapulario no sufrirá el fuego eterno». Pero María no solo protegió a Patricia de la muerte eterna, la protegió de la muerte temporal. Hoy, Patricia tiene 3 hijos y da testimonio por todo Brasil. Cada vez que cuenta su historia, muestra el escapulario, ahora gastado y desgastado. Esta madre no solo me salvó el cuerpo, me salvó para que yo pudiera criar a mis hijos, para que pudiera testificar su amor. Testimonio 3. El cáncer incurable que desapareció Marseille, Francia. Marie-Simon Pierre, una religiosa de la Congregación de las Pequeñas Hermanas de la Maternidad Católica, recibió un diagnóstico devastador: enfermedad de Parkinson en estado avanzado. No era cáncer, pero era igualmente mortal. La enfermedad progresaba rápidamente. En pocos meses ya no podía escribir. Su mano temblaba constantemente. No podía caminar sin ayuda. Los médicos le dijeron que pronto no podría ejercer su vocación de enfermera. Para una religiosa cuya vida entera estaba dedicada al cuidado de los enfermos, esto era una cruz insoportable. La noche del 2 de junio de 2005, 2 meses después de la muerte del Papa Juan Pablo II, Marie-Simon Pierre no podía dormir. El dolor era intenso, el temblor incesante. Su superiora y sus hermanas religiosas habían estado rezando intensamente, pidiendo la intercesión del Papa recién fallecido, pidiéndole que intercediera ante Nuestra Señora por su curación. Marie-Simon Pierre tomó un bolígrafo. Con su mano temblorosa, casi ilegible, escribió en un papel: «Juan Pablo II, intercede por mi curación ante María». A la mañana siguiente despertó y el temblor había desaparecido completamente. Podía caminar, escribir, podía correr. Todos los síntomas de Parkinson habían desaparecido durante la noche. Los médicos la examinaron, uno tras otro, especialistas en neurología de toda Francia. Los estudios mostraban lo imposible. Su cerebro ya no presentaba los signos característicos del Parkinson avanzado. El doctor François Bernard Michel, quien presidió la comisión médica que investigó el caso, declaró: «Desde el punto de vista médico, esta curación es completa, duradera e inexplicable según el estado actual de la ciencia. Este milagro fue oficialmente reconocido por la Iglesia Católica y fue uno de los 2 milagros necesarios para la canonización del Papa Juan Pablo II en 2014. Pero aquí está el detalle hermoso, el detalle que conecta todo. Juan Pablo II había consagrado su vida entera. Su lema episcopal era Totus Tuus, todo tuyo, María. Él mismo atribuyó su supervivencia al atentado de 1981 a la Virgen de Fátima. ¿Ves el patrón? Aquellos que se consagran a María, que viven bajo su manto protector, experimentan su intervención poderosa. No siempre es una curación física, pero siempre, siempre es una gracia transformadora.
Testimonio 4. El tsunami que respetó una estatua 26 de diciembre de 2004. Un terremoto de magnitud 9.1 sacude el océano Índico. Arrasa las costas de 14 países, matando a más de 230.000 personas en una de las catástrofes naturales más mortíferas de la historia. En la isla de Nias, Indonesia, había un pequeño santuario católico con una estatua de Nuestra Señora de la Asunción. La comunidad católica de la isla, una minoría en un país predominantemente musulmán, se reunía allí para la misa dominical. El tsunami golpeó Nias con olas de hasta 30 metros de altura. Casas, edificios, árboles, todo fue barrido. Miles de personas murieron en cuestión de minutos. Cuando las aguas retrocedieron, la devastación era total, excepto por una estructura. El pequeño santuario de María seguía en pie, la estatua de la Virgen, intacta, mirando serenamente al mar que acababa de destruir todo a su alrededor. Los ingenieros que llegaron después para evaluar los daños no podían explicarlo. No había nada especial en la construcción del santuario. No estaba sobre terreno elevado. No tenía cimientos más profundos que las otras estructuras. Pero había algo más extraordinario aún. Alrededor del santuario, en un radio de aproximadamente 50 metros, la vegetación también había sobrevivido, como si el tsunami hubiera decidido respetar ese espacio sagrado. El padre Fiodor, el párroco local, declaró: «Nuestra madre protegió su casa, y en ese momento vimos algo claro. Donde está María, hay protección. Donde está su imagen, hay un manto de seguridad». Después del tsunami, cientos de musulmanes de la isla comenzaron a visitar el santuario, no para convertirse necesariamente, pero sí para reconocer que algo sobrenatural había ocurrido. Muchos comenzaron a pedir oraciones a los católicos y algunos incluso solicitaron copias de la imagen de María para sus propias casas. El santuario se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia. Y la comunidad católica, que antes se sentía marginada, descubrió que María había transformado su pequeña capilla en un faro de fe para toda la isla. Testimonio 5. La adicción rota en un instante. Madrid, España. Roberto Martínez era un hombre destruido por la adicción a la heroína. 15 años consumiendo. Había perdido su familia, su trabajo, su dignidad. Vivía en las calles robando para mantener su adicción. Su madre, Dolores, nunca dejó de rezar por él. Cada día, sin falta, rezaba el rosario completo pidiendo por la conversión y curación de su hijo. Un día de diciembre, Roberto entró a una iglesia, no para rezar, entró para escapar del frío. Se sentó en el último banco, temblando por la abstinencia, sudando, sintiendo que su cuerpo se desmoronaba. Frente a él había una estatua de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Roberto miraba la estatua con ojos vacíos, pero algo dentro de él se quebró. Comenzó a llorar. Un llanto de años de dolor acumulado, de vergüenza, de desesperación. Y entonces escuchó algo, no con sus oídos, en su corazón, una voz femenina suave pero firme. «Hijo, ven a casa». Roberto cayó de rodillas y por primera vez en 15 años rezó: «Madre, no sé si existes, no sé si me escuchas, pero si estás ahí, sálvame, porque yo solo no puedo». Algo cambió en ese momento. Roberto lo describe como una fuerza que entró en mi cuerpo, como si alguien literalmente estuviera sacando el demonio de la adicción de dentro de mí. Se levantó del banco, salió de la iglesia y nunca más volvió a consumir heroína. No hubo clínica de desintoxicación, no hubo sustitutos farmacológicos, no hubo síndrome de abstinencia. Según todos los protocolos médicos, era imposible. Los médicos que después evaluaron su caso confirmaron que no había presencia de opioides en su sistema y que no presentaba los síntomas esperados de abstinencia aguda.
Hoy, Roberto está casado, tiene 2 hijos y dirige un centro de rehabilitación católico donde enseña a otros adictos a rezar el rosario. En su oficina, tiene enmarcada una foto de la estatua de la Virgen de aquella iglesia. Su testimonio ha sido documentado por la comunidad de San Egidio y ha llevado a decenas de personas a buscar ayuda espiritual junto con tratamiento médico. Roberto dice: María me arrancó del infierno, literalmente, no merecía su ayuda, pero ella no mira nuestros méritos, mira nuestro dolor. Y cuando un hijo llora, una madre responde. Después de escuchar estos testimonios extraordinarios, debemos hacer una pausa y preguntarnos: ¿qué está sucediendo aquí realmente? ¿Cuál es la naturaleza teológica de estas intervenciones marianas? La mediación maternal de María, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 970 nos enseña: la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que muestra su eficacia. Porque todo influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no dimana de alguna necesidad objetiva, sino del divino beneplácito, y brota de la superabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, de ella depende totalmente y de ella saca toda su eficacia. Desmenucemos esto con cuidado, porque es crucial. María nos salva por su propio poder. María no es una diosa. María es una criatura, la más perfecta de todas las criaturas, pero su poder de intercesión viene enteramente de Cristo, como dice San Luis María Grignion de Montfort en su Tratado de la Verdadera Devoción. Dios Padre hizo a María la tesorera de todos sus bienes, para que ella distribuya todas sus gracias y dones a quien ella quiera, cuanto quiera, como quiera y cuando quiera. El precedente en la Escritura. Esta función maternal de María tiene profundas raíces bíblicas. En las bodas de Caná, ya lo mencionamos, María ve la necesidad humana y presenta esa necesidad a Cristo. Jesús responde a la intercesión de su madre, adelantando su hora. Pero hay más. En el Antiguo Testamento, la figura de la Jebirá, la Reina Madre, es fundamental. En Briner Reyes 2:19-20 vemos cómo Betsabé, la madre del rey Salomón, intercede por los súbditos. Se sentó un trono para la madre del rey y ella se sentó a su derecha. Entonces dijo: «Una pequeña petición tengo que hacerte, no me la niegues». Y el rey le dijo: «Pide, madre mía, que no te la negaré». María es la nueva reina madre, la Jebirá del reino de su hijo. Ella puede interceder ante el rey con una confianza especial, sabiendo que él no negará las peticiones legítimas de su madre. La enseñanza de los santos. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, escribió en su obra Las Glorias de María: muchas cosas se piden a Dios y no se alcanzan, se piden a María y se obtienen, no porque María sea más poderosa que Dios, sino porque Dios ha querido honrar así a su madre. San Bernardo de Claraval afirmaba: Dios ha querido que nada nos llegue si no pasa por las manos de María. ¿Es esto exageración piadosa? No. Es reconocimiento del plan divino. Dios, en su omnipotencia, eligió venir a nosotros a través de María, y eligió que nuestras oraciones, nuestras necesidades, nuestros clamores también lleguen a Él por medio de ella. San José María Escrivá de Balaguer decía: «Tú no lo sabrás nunca, pero muchas veces Santa María ha salvado tu vida». La pedagogía divina. ¿Por qué Dios establece esta mediación maternal? Porque Dios conoce nuestro corazón humano, conoce nuestra psicología, conoce que a veces nos resulta difícil acercarnos directamente a su majestad infinita. Un niño pequeño que ha desobedecido a su padre, a veces se acerca primero a su madre, pidiendo que ella interceda,
no porque el padre sea cruel, sino porque la relación maternal tiene una ternura específica que nos facilita el acercamiento. Dios nos ha dado a María precisamente por esto, para que nunca tengamos miedo de acercarnos, para que siempre sepamos que hay una madre que nos comprende, que sufre con nosotros, que lleva nuestras lágrimas en su corazón inmaculado. El Papa Benedicto XVI escribió: María vive eternamente con el corazón traspasado del que nos habla el Evangelio de Lucas, es Efesios 2:35, compartiendo como madre la pasión de su Hijo, de todos los que en sus tribulaciones, en sus angustias, forman parte del Cristo que continúa sufriendo en este mundo. El misterio de la cooperación humana. Hay algo aún más profundo que debemos comprender. Dios, en su plan salvífico, quiso involucrar la cooperación humana. No necesitaba a María para encarnarse, es omnipotente, pero eligió necesitarla, esperó su fiat, su hágase. Este es el misterio de la libertad humana elevada por la gracia. Dios respeta tanto nuestra libertad que hace depender sus obras de nuestra cooperación. María representa la cooperación perfecta. Y ahora, desde el cielo, continúa cooperando con la obra de salvación, no como igual a Cristo, sino como la primera y más perfecta discípula. Cuando María salva una vida en un accidente, cuando cura un cáncer terminal, cuando libera de una adicción, no está actuando independientemente de Dios, está actuando precisamente como Dios quiere que actúe, como madre, como mediadora, como dispensadora de gracias. Santo Tomás de Aquino explica que los santos en el cielo conocen nuestras oraciones no directamente, sino porque Dios se las revela. María, por tanto, conoce nuestras necesidades porque Dios se las muestra y responde a esas necesidades con el poder que Dios le ha conferido como madre de todos los redimidos. Los testimonios individuales que hemos escuchado son conmovedores, pero cuando ampliamos la vista, descubrimos algo aún más extraordinario. Millones de personas a lo largo de la historia han experimentado la intervención de María en sus vidas. Las conversiones masivas. En 1531, en el Tepeyac, México, la Virgen María se apareció a Juan Diego. En los 10 años siguientes a esa aparición, 9 millones de indígenas aztecas se convirtieron al cristianismo. 9 millones. En 10 años. En una época sin medios de comunicación masiva, sin internet, sin aviones. ¿Cómo es posible? Porque no era solo un mensaje. Era una madre que apareció con el rostro de ellos, hablando su idioma, comprendiendo su cultura, consolando su dolor bajo la opresión colonial. Fray Juan de Zumárraga, el obispo de México en ese tiempo, escribió al rey de España: está ocurriendo un milagro ante nuestros ojos. Los naturales acuden en masa para ser bautizados, no por la fuerza de nuestros argumentos teológicos, sino por el amor de una madre que se les ha revelado. Medjugorje. Conversiones contemporáneas. Desde 1981, en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, millones de personas han experimentado conversiones profundas. Independientemente de si las apariciones han sido aprobadas oficialmente, la Iglesia todavía las investiga, los frutos son innegables. Los sacerdotes de Medjugorje han escuchado millones de confesiones. Personas que no se confesaban desde hacía décadas regresan a los sacramentos. Ateos, que fueron como turistas escépticos, salen creyentes convencidos. El padre Slavko Barbaric, fallecido en 2000, documentó miles de conversiones. Una estadística particularmente impactante de las personas que visitan Medjugorje, aproximadamente el 70%, reporta un cambio significativo en su vida espiritual. Wayne Weibull, un periodista luterano que fue a Medjugorje para desacreditar las apariciones, terminó convirtiéndose al catolicismo y escribiendo varios libros sobre María.
Su testimonio: fui como Saulo a Damasco, lleno de certeza en mis prejuicios. Regresé como Pablo, transformado por el encuentro con una madre que no sabía que necesitaba. Los milagros eucarísticos y marianos. Hay una conexión profunda entre la devoción mariana y los milagros eucarísticos. En Lanciano, Italia, donde ocurrió el famoso milagro eucarístico en el siglo VIII, hay una estatua antigua de la Virgen que supuestamente lloró lágrimas de sangre antes del milagro, como en Buenos Aires, Argentina, en 1996, ocurrió un milagro eucarístico durante la fiesta de la Asunción de María. Una hostia consagrada que había sido profanada comenzó a sangrar. Los estudios científicos confirmaron que era tejido cardíaco humano, específicamente de un corazón en agonía. ¿Por qué María está tan frecuentemente asociada con estos milagros eucarísticos? Porque es la madre de la Eucaristía. Ella dio a Jesús su cuerpo y su sangre. Cada misa, en cierto sentido, es una continuación de lo que comenzó en su vientre inmaculado. San Juan Pablo II escribió en Eclesia de Eucharistia: María puede guiarnos hacia este santísimo sacramento porque tiene con él una relación profunda. Testimonios de conversión verificados. Alphonse Ratisbonne, un judío francés, banquero y ateo convencido, entró en una iglesia en Roma en 1842 solo porque su amigo cristiano le pidió que esperara allí unos minutos. Mientras esperaba, la Virgen María se le apareció. En ese instante se convirtió. Pidió ser bautizado inmediatamente. Se hizo sacerdote, fundó una congregación religiosa. Su conversión fue tan dramática, tan bien documentada por él mismo y por testigos, que se convirtió en uno de los casos de conversión más estudiados del siglo XIX. En su testimonio escrito, Ratisbonne explica: vi a la Virgen María tal como está representada en la medalla milagrosa. En ese momento, comprendí toda la teología católica, toda la realidad del pecado, toda la necesidad del Salvador, no mediante estudio, sino por infusión directa de conocimiento. Era como si las escamas cayeran de mis ojos, como San Pablo. Su conversión fue investigada rigurosamente por la Iglesia y fue declarada auténtica. Su hermano, también judío, se convirtió posteriormente y también se hizo sacerdote. El fruto de las apariciones aprobadas. Cada aparición mariana aprobada por la Iglesia ha producido frutos extraordinarios. Lourdes, 1858. Más de 7.000 curaciones han sido reportadas oficialmente. De estas, 70 han sido declaradas milagrosas, después de rigurosa investigación científica y médica. Pero más importante aún, millones de personas han encontrado consuelo espiritual, han regresado a los sacramentos, han descubierto el sentido del sufrimiento. Fátima, 1917. Los 3 secretos, especialmente el tercero sobre el sufrimiento de la Iglesia, han dado sentido al martirio de millones de cristianos en el siglo XX. La consagración de Rusia, pedida por María, ha sido vinculada por muchos historiadores con la caída del comunismo. Guadalupe, 1531. Como mencionamos, la conversión de un continente entero. La imagen de la Virgen en el ayate de Juan Diego, estudiada por científicos, no tiene explicación natural. Los ojos de la imagen contienen, según estudios oftalmológicos, el reflejo de lo que habría estado frente a ella en 1531. Hermano, hermana, quizás te estés preguntando, estos testimonios son hermosos, estas apariciones son extraordinarias, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo? Yo no soy un santo, no tengo cáncer terminal, no estoy en medio de un tsunami. Soy una persona común con problemas comunes. Y justamente por eso este mensaje es para ti. María en la vida cotidiana. La intercesión de María no es solo para los grandes milagros dramáticos. Es para cada día, para cada momento,
para cada pequeña y grande necesidad de tu vida. Santa Teresa de Calcuta decía: no todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Y María nos enseña cómo. ¿Tienes un hijo adolescente que se está alejando de la fe? María salvó a Roberto de la adicción. Ella puede tocar el corazón de tu hijo. ¿Estás atravesando una crisis matrimonial? María sostuvo a Juan al pie de la cruz. Ella puede sostener tu matrimonio. ¿Estás luchando con la ansiedad, con la depresión, con el miedo al futuro? María cruzó las montañas para visitar a Isabel cuando ambas necesitaban compañía. Ella puede visitarte en tu soledad. Consagración total. A María San Juan Pablo II atribuyó toda su vida y su papado a su consagración total a María. Su lema, totus tuus, todo tuyo, María, no era una frase bonita, era su programa de vida. Después del atentado de 1981, cuando una bala destinada a matarlo fue desviada por centímetros, Juan Pablo II visitó Fátima, colocó la bala que casi lo mata en la corona de la estatua de Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque sabía, con certeza absoluta, que María había intervenido. La consagración a María, según el método de San Luis María Grignion de Montfort, consiste en ponerse enteramente bajo su protección maternal, permitiéndole que ella nos moldee según el corazón de su hijo. No es idolatría, no es superstición, es reconocer que Dios mismo nos dio a María como madre y que una buena madre siempre quiere llevar a sus hijos hacia su Padre. El rosario, arma espiritual. El Padre Pío decía: el rosario es el arma. ¿Arma contra qué? Contra el desánimo, contra la desesperación, contra el pecado, contra las fuerzas del mal que quieren destruir tu vida, tu familia, tu fe. Recuerda a los jesuitas en Hiroshima. En el epicentro de la mayor destrucción jamás creada por el hombre, el rosario diario los protegió. Recuerda a Dolores, la madre de Roberto, 15 años rezando el rosario por su hijo adicto. Y un día María entró en aquella iglesia donde Roberto estaba muriendo y lo arrancó del infierno. El rosario no es una fórmula mágica, es una oración contemplativa donde meditamos los misterios de la vida de Cristo con María como maestra. Cada Ave María es una caricia al corazón de Dios a través de las manos de su madre. El Papa Pablo VI escribió en Marialis Cultus: el rosario es oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora. Prácticas concretas para hoy. Permíteme darte pasos concretos que puedes comenzar hoy mismo. Primero, reza al menos una decena del rosario cada día. Si puedes el rosario completo, extraordinario. Si no, una decena, 10 Ave Marías, 5 minutos. Es todo lo que María te pide. Segundo, usa el escapulario de la Virgen del Carmen. Recuerda a Patricia, quien cayó 30 metros y sobrevivió. La promesa del escapulario sigue vigente. Protección en la vida y en la muerte. Tercero, consagra tu día a María cada mañana. Una oración simple. Madre, pongo este día en tus manos. Haz conmigo lo que quieras para gloria de tu Hijo. Cuarto, en momentos de angustia, de miedo, de peligro, invoca su nombre. Solo di: María, ayúdame. 3 palabras, pero 3 palabras que abren el cielo. Quinto, lee sobre María. La ignorancia es enemiga de la devoción. Conoce lo que la Iglesia enseña. Lee las glorias de María de San Alfonso o El secreto de María de San Luis de Montfort. Sexto, visita un santuario mariano. Si puedes Guadalupe, Fátima, Lourdes, hazlo. Si no, busca el santuario mariano más cercano a tu ciudad. Hay algo en pisar tierra donde María ha sido especialmente venerada. María en la era digital. Vivimos en tiempos difíciles, pero también en tiempos con herramientas extraordinarias. Hay aplicaciones que te recuerdan rezar el rosario. Hay podcasts católicos que profundizan en la teología mariana. Hay comunidades virtuales de oración.
No desprecies la tecnología, úsala para Dios. El Papa Francisco constantemente nos anima a ser católicos digitales, a inundar las redes con contenido que edifique. Pero cuidado, la tecnología es un medio, no un fin. Ninguna aplicación puede reemplazar la oración de rodillas. Ningún podcast puede sustituir la misa dominical. Ningún grupo de WhatsApp puede reemplazar la comunidad parroquial real, María y la familia. Una de las aplicaciones más urgentes de la devoción mariana hoy es en la familia. La familia está bajo ataque como nunca antes en la historia. Divorcio, infidelidad, hijos perdiendo la fe, adicciones, violencia doméstica. El enemigo sabe que si destruye la familia, destruye la iglesia. Por eso María debe reinar en tu hogar. No de manera supersticiosa, sino real. Una imagen de María en un lugar prominente. El rosario familiar, aunque sea una vez por semana. La consagración de la familia entera a su corazón inmaculado. San Juan Pablo II consagró el mundo entero al Inmaculado Corazón de María en 1984. Tú puedes consagrar tu familia hoy. Hay una fórmula hermosa de consagración familiar que puedes usar, adaptándola a tu situación. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, bajo tu protección nos acogemos. Consagramos a ti nuestra familia, padres, hijos, nuestro hogar, nuestras alegrías y sufrimientos. Haz de nuestra casa un cenáculo donde se rece, se ame, se perdone. Donde tu Hijo Jesús sea el centro. Amén. María y el sufrimiento. Finalmente, hablemos de algo crucial. María no siempre nos ayuda a atravesarlo. Marie Simon Pierre fue curada milagrosamente. Pero millones de personas que rezan a María siguen enfermas, siguen sufriendo, siguen muriendo. ¿Significa esto que María no los ama? ¿Que no escucha sus oraciones? Absolutamente no. María estuvo al pie de la cruz, no evitó el sufrimiento de su hijo, lo acompañó, y en ese acompañamiento, en esa presencia, transformó el sufrimiento en redención. A veces, eso es lo que María hace con nosotros. No nos quita la cruz. Nos da la fuerza para cargarla, nos ayuda a encontrar sentido en ella, nos transforma a través de ella. Santa Bernadette de Lourdes, quien vio a María 18 veces, sufrió de tuberculosis ósea, una de las enfermedades más dolorosas. María no la curó, pero Bernadette dijo: «La Virgen me prometió no la felicidad en este mundo, sino en el otro», y murió como santa, ofreciendo su sufrimiento por la conversión de los pecadores. Hermano, hermana, si estás sufriendo y María no te ha quitado ese sufrimiento, no pienses que te ha abandonado. Piensa que quizás, solo quizás, te está invitando a algo mayor, a unir tu sufrimiento al de Cristo, a corredimir con Él. San Pablo escribió en Colosenses 1:24: «Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia». Tu sufrimiento, ofrecido con amor, puede salvar almas. Y María, la Madre de los Dolores, te enseña cómo. Ahora, vamos a hacer algo diferente. Vamos a detenernos. Vamos a rezar juntos. Si puedes, encuentra un lugar tranquilo. Apaga distracciones. Respira profundo. Cierra los ojos si es posible. Imagina que estás ante María. Ella te mira con esos ojos de madre que todo lo comprenden, que todo lo perdonan, que todo lo aman. Voy a guiarte en una oración. Repite conmigo en tu corazón o simplemente escucha y permite que las palabras resuenen en tu alma. Madre María, aquí estoy, con mis miedos, con mis dolores, con mis fracasos, con mis adicciones, con mis enfermedades, con mis desesperanzas. No sé cómo has salvado a otros, pero confío en que puedes salvarme a mí. No te pido necesariamente un milagro visible. Te pido el milagro de la fe cuando todo parece oscuro. Te pido el milagro del amor cuando mi corazón está endurecido.
te pido el milagro de la esperanza cuando todo parece perdido. Madre, tú que sostuviste al niño Jesús en tus brazos, sosténme a mí. Tú que lo viste crecer, ayúdame a crecer en santidad. Tú que estuviste al pie de su cruz, está al pie de la mía. Tú que lo recibiste muerto en tus brazos, recibe todo lo que está muriendo en mí, mis vicios, mis pecados, mi egoísmo, y tú, que fuiste la primera en saber de su resurrección, hazme resucitar a una vida nueva. Consagro a ti este día, consagro a ti mi familia, consagro a ti mi vida entera. No porque seas Dios, sino porque eres la que mejor conoce el camino hacia Él. Llévame de la mano, Madre, como llevarías a un niño pequeño, porque eso es lo que soy ante los misterios de Dios, un niño perdido que necesita a su madre. Tuya soy, para lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Amén. Mensaje personal de María. Ahora, imagina que María te habla. Estas son las palabras que ella ha repetido a lo largo de los siglos en sus apariciones. Palabras que son para ti personalmente. Hijo mío, hija mía, no tengas miedo, estoy contigo, siempre he estado contigo, incluso cuando no lo sabías. Cada lágrima que has derramado ha caído en mi corazón inmaculado. Ninguna se ha perdido, todas las he guardado, y todas las presentaré ante mi Hijo como perlas preciosas de tu sufrimiento. Cuando caíste, yo estaba allí para levantarte. Cuando te sentiste solo, mi manto te cubría aunque no lo sintieras. Te he salvado más veces de las que imaginas, no solo de peligros físicos, sino de peligros espirituales mucho mayores, tentaciones que no enfrentaste porque yo intercedí, accidentes que no ocurrieron porque mi mano te protegió, decisiones equivocadas que no tomaste porque el Espíritu Santo, a través de mí, te guió. No me canso de ti, nunca me cansaré. Soy madre, y una verdadera madre nunca abandona a sus hijos, no importa cuánto se alejen, no importa cuánto pequen. Solo te pido una cosa, reza, habla conmigo. No necesitas palabras elegantes, solo di mi nombre, María, y yo acudiré. Reza el rosario. No es una carga, es el camino más corto a mi Hijo. Cada Ave María es un paso hacia Él. Y cuando llegue tu hora, cuando este mundo ya no te necesite y el cielo te llame, yo estaré allí. Como estuve con mi Hijo en su última hora, estaré contigo en la tuya. No tendrás miedo, porque verás mi rostro, y sabrás que has llegado a casa. Totus tuus, todo mío eres, y yo, tu madre, tuya, María. Hemos recorrido un camino extraordinario en este tiempo juntos. Hemos escuchado cómo 8 jesuitas sobrevivieron a una bomba atómica rezando el rosario, cómo una mujer cayó 30 metros y María la sostuvo en sus brazos, cómo una religiosa con Parkinson terminal despertó curada, cómo un tsunami respetó un santuario mariano mientras destruía todo a su alrededor, cómo un adicto a la heroína fue liberado instantáneamente al arrodillarse ante una estatua de la Virgen. Estos no son cuentos de hadas, no son mitos, son realidades documentadas, investigadas, verificadas. Son voces de personas reales que en sus momentos más oscuros experimentaron la luz de una Madre Celestial, la síntesis teológica. Pero más allá de los testimonios, hemos comprendido algo fundamental. María no actúa sola, ella actúa como madre, como mediadora maternal dentro del plan redentor de Cristo. Todo su poder es derivado, todo su amor es reflejo del amor divino. Todo lo que hace, lo hace apuntando hacia su Hijo. Haced lo que Él os diga. El Catecismo nos enseña en el número 2177, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Con Isabel, nosotros nos maravillamos y decimos, ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? LAC 1:43. Porque nos da a Jesús su Hijo. María es Madre de Dios y Madre nuestra. Podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones.
ora por nosotros como oró por sí misma. Hágase en mí según tu palabra. Léxino 1:38. El llamado urgente. Vivimos tiempos difíciles. La iglesia enfrenta crisis. El mundo está polarizado. Las familias se desintegran. La fe se debilita en tantos corazones. Pero precisamente por eso, el mensaje de María es más relevante que nunca. En Fátima, María advirtió sobre grandes castigos si la humanidad no se convertía, pero también prometió: al final, mi corazón inmaculado triunfará. Ese triunfo no vendrá por ejércitos humanos, vendrá por la oración, la conversión, la consagración. Vendrá persona por persona, familia por familia, nación por nación, todos consagrándose al Inmaculado Corazón de María. Y tú, hermano o hermana, eres parte de ese plan. No eres un espectador, eres un protagonista. Aplicación personal final. Cuando termines de ver este video, quiero que hagas algo. No mañana, hoy, ahora. Busca un rosario. Si no tienes uno, haz uno con tus dedos, con 10 nudos en un cordón, con lo que sea, y reza aunque sea una decena. Mientras lo haces, piensa en los jesuitas de Hiroshima, en Patricia cayendo de 30 metros, en Roberto arrodillado ante la Virgen siendo liberado de su adicción. Y pregúntate, ¿qué milagro necesito yo en mi vida? ¿De qué necesito ser salvado? Quizás es un milagro físico, una enfermedad, un peligro inminente. Quizás es un milagro emocional, una depresión, una ansiedad paralizante. Quizás es un milagro relacional, un matrimonio roto, un hijo alejado. Quizás es un milagro espiritual, una fe que se apaga, una tibieza que te consume. Sea lo que sea, María puede interceder por ti, pero tienes que pedirlo. Tienes que acercarte a ella como un niño se acerca a su madre. La promesa final. Quiero terminar con una promesa. No es mi promesa, es la promesa de María, repetida en sus apariciones aprobadas. En Lourdes, María prometió: no te haré feliz en este mundo, pero sí en el otro. Pero también dio curaciones milagrosas a miles. En Fátima prometió: mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. En Guadalupe prometió: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? Esas promesas son para ti, hoy, ahora. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos te hayas alejado, no importa cuán desesperada parezca tu situación. María salvó vidas en Hiroshima, en caídas mortales, en enfermedades terminales, en tsunamis, en adicciones. ¿Crees que tu situación es más difícil que esas? Ella puede salvarte a ti también. Quizás no de la manera que esperas, quizás no con el timing que deseas, pero siempre, siempre, para tu bien y para su gloria. Palabras finales. Querido hermano, querida hermana en Cristo, hoy has escuchado testimonios que quizás te parecían imposibles. Hoy has aprendido sobre la teología mariana que sostiene estos milagros. Hoy has rezado con el corazón abierto. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Va a quedarse como un video más que viste o va a transformar tu vida? Te invito a hacer 3 cosas concretas antes de que termine esta semana. Primero, consagúrate a María. Usa la fórmula que te di o busca la consagración de 33 días de San Luis de Montfort. Pero hazlo formalmente, con seriedad. Segundo, comienza a rezar el rosario diariamente, aunque sea un misterio, aunque sean 5 minutos. Establece el hábito. Tercero, comparte. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar estos testimonios. Hay alguien desesperado que necesita saber que María salva vidas. Sé tú el instrumento para que ese mensaje llegue. Recuerda, los jesuitas de Hiroshima rezaban el rosario todos los días, no solo cuando vino la bomba. Patricia llevaba el escapulario constantemente, no solo cuando cayó.
Roberto entró a esa iglesia justo cuando su madre llevaba 15 años rezando por él. Los milagros de Dios tienen un timing perfecto, pero requieren tu fidelidad en la preparación. Bendición y cierre. Que la Santísima Virgen María te bendiga y te guarde. Que ella presente tus oraciones ante su Hijo. Que ella proteja a tu familia de todo mal. Que ella te salve en el día del peligro. Y que un día, cuando termines tu peregrinación en esta tierra, ella te reciba con esos brazos maternales y te diga: bienvenido a casa, hijo mío, bienvenida a casa, hija mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.